Buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver lo que es capas, layers en AutoCAD. Es bien importante, de seguro 99.9% de que si ustedes se van a trabajar a una compañía van a encontrar los proyectos divididos o estructurados por capas, ¿no? Las capas son, bueno, son muy importantes porque ayuda a reorganizar cualquier tipo de proyecto donde está muy plagado de información, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos para irse a las capas, nos vamos ahí al ribbon. Obviamente también lo vamos a encontrar en el menú, lo podemos teclear como el comando layer, pero ya lo tenemos aquí de acceso rápido en el tab home y luego en el panel de layers. Aquí todo está lo concerniente a layers, ¿ok? Entonces vámonos a ir aquí a... Lo primero que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a dibujar, son algunos elementos y vamos a tratar de colocar esos elementos en diferentes layers, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo. Tenemos por aquí un círculo. Vamos a hacer una copia de ese círculo por aquí. Vamos a hacer una copia de estos círculos. Ok. Y vamos a hacer aquí un rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo por aquí. Y vamos también a copiar estos rectángulos. Bueno, es lo único que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí nos vamos a ir a Layer Properties, básicamente a la pantalla de las capas. Es bien importante establecer de que ustedes pueden hacer un proyecto y colocar, por ejemplo, vamos a suponer que construyen un hotel, ¿no? Los ejes, antes de construir los muros, ¿qué tal si ustedes, digamos, construyen unos ejes? Esos ejes pueden estar en la capa ejes. En cierto momento ustedes pueden tener la capa de muros, por ejemplo, en diferente capa, en diferente layer. Pueden tener, por ejemplo, puertas y ventanas. Pueden tener la parte eléctrica y cualquier otro tipo de elemento dentro de nuestro proyecto, ¿no? Dividido a través de capas. Puede llegar el momento que ustedes pueden prender una capa, si digamos no les concierne en ese momento, lo pueden apagar, lo pueden prender y pueden hacer ciertas actividades en las capas, ¿no? Por el momento vamos a aprender cómo crear las capas y cómo asignar partes del dibujo a las capas, ¿no? Vamos a dibujar más elementos aquí pero vamos a dibujar por ejemplo un polígono aquí, ¿no? Polígono de 8 lados. Vamos a poner el centro de polígono aquí y le vamos a decir inscrito y ahí está, ¿no? Okay, ahí hemos dibujado ciertos elementos, ¿no? Nos vamos a la capa de layers y para crear un layer, sí, bueno, por default siempre vamos a tener una capa que nos ofrece por default porque necesitamos mínimo una capa para dibujar, porque en esa capa estamos dibujando. Hemos estado constantemente dibujando en la capa 0, ¿ok? Ahora vamos a crear nuestras propias capas y vamos a colocar elementos en esas capas, ¿ok? Bueno, nos vamos a New Layer. Ahí nos aparece la primera capa. Le vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerle ventanas y puertas. Ok, ahí creamos nuestra primera capa. Vamos a hacerlo más grande para que se vea más legible. Ok, aquí tenemos nuestra capa de puertas y ventanas. Ok, ventanas y puertas. Ok, podemos crear otra capa que le vamos a llamar muros, por ejemplo, ¿no? Muros. Vamos a crear una tercera capa que se llama, por ejemplo, eléctrico. Okay.
Tenemos tres capas ahí, ¿no? Los muros, la parte eléctrica y las ventanas. Pero aquí tenemos dibujado ciertos elementos. Estos elementos los dibujamos antes de crear nuestras capas. Quiere decir que estos elementos los hemos creado en la capa 0. ¿Ok? Entonces no pudiéramos jugar mucho con las capas, pero sí obviamente existe la posibilidad de cambiar estos elementos a la capa que nosotros querramos. Vamos a suponer, por ejemplo, que cambiamos estos elementos a la capa D. Aquí está la capa. Ahí tenemos tres capas que hemos creado: eléctricos, muros, ventanas. Ok, entonces vamos a por ejemplo, a seleccionar todos estos elementos. Ok, nos vamos a ir a propiedades. Ok, ok, nos vamos a ir a propiedades. Vamos a bajarnos aquí, y una de las propiedades, vamos a aumentarle un poquito por acá, así. Y una de las propiedades es layer. Si se dan cuenta, pertenece al layer 0. Aquí nos dice que hemos seleccionado 6 círculos, el cual es cierto, ¿no? Pero nos está diciendo de que la capa está en la capa 0. Bueno, pues lo podemos cambiar a la capa ventanas y puertas, ¿no? Ok, listo. En este momento estos elementos ya pertenecen a la capa de ventanas y puertas. Ok, cerramos esto. Ok, y listo, ¿no? Ahora nos vamos vamos a ver aquí. Ok, listo. Ahora nos vamos a el siguiente elemento, siguientes elementos, y lo vamos también a hacer lo mismo. Vamos a cambiar en propiedades. También pertenece a la capa 0 y lo vamos a poner a la capa de muros, por ejemplo, ¿no? Ok, listo, ya colocamos en la capa de muros. Terminamos el comando. Seleccionamos estos objetos también y nos vamos igual a propiedades, layer, y nos vamos a la capa de eléctrico, por ejemplo, ¿no? Ya está en la capa de eléctrico. Entonces, y ahí queda listecito, ¿no? Lo que hemos hecho en este momento, pues vamos a seguir con layers realmente. Es simplemente algo bien sencillo: crear capas y colocar elementos en esa capa. ¿Ok? Entonces, crear capas es bien simple. Se van a Layer Properties. En Layer Properties crean sus capas. ¿Ok? Sus layers. Y después seleccionan y en propiedades se van y cambian a esa al layer correspondiente, ¿no? Ahora, bueno, vamos a ver más operaciones con layers. Nos queda bastante trabajo todavía con layers. Y bueno, por el momento solamente quería enseñarles cómo crear una capa y cómo asignar o colocar objetos ya dibujados en la capa 0 o en otra capa, pasarlos a la capa que ustedes desean. Por ejemplo, si se dan cuenta, estos elementos que están aquí están en la capa muros, todos estos elementos. Yo nuevamente me puedo ir acá, por ejemplo, ya que yo sé que pertenecen a la capa muros. Entonces le doy Properties. Aquí me dice pertenece a la capa de muros. Yo lo puedo cambiar y le puedo decir, bueno, pues se vaya a la capa de puertas y ventanas. ¿Ok? En este momento está en la capa. Estos aparecen en la capa. Si le dan clic aquí, aquí les dice pertenece a puertas, ventanas y puertas. Y esto que están aquí pertenece también a la capa de ventanas y puertas. Ahora lo puedo cambiar a muros, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a right click y nos vamos a la puerta, a la capa de muros. Ahí está, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente módulo.